Con un año restante en su contrato con el Real Madrid, Vinícius Jr. sigue alimentando los rumores sobre su futuro. Mientras las negociaciones para una extensión permanecen estancadas, el Arsenal explora la posibilidad de fichar al extremo del Real Madrid. El traspaso de Yan Diomandé al Real Madrid podría tener un gran impacto en el mercado de fichajes de verano. Si bien los merengues están cerca de llegar a un acuerdo con el RB Leipzig por el extremo marfileño por 120 millones de euros. La prensa española informó que podría haber una baja importante en las filas del Madrid si el talento de 19 años llega. Se mencionaron varios jugadores, sobre todo Vinícius Jr., 26, cuya extensión de contrato aún parece lejos de concretarse. Consciente de la situación del delantero brasileño, el Arsenal podría intentar un gran golpe en el mercado de fichajes. Según informes de The Athletic, el Arsenal está considerando hacer una oferta por Vinícius Jr. si el delantero brasileño no extiende pronto su contrato con el Real Madrid. El internacional brasileño, cuyo contrato expira en un año, es una de las principales prioridades del campeón inglés para reforzar su ataque antes del inicio de la temporada. La saga de Vinícius Jr. ya ha comenzado. Hasta el momento, no ha habido contacto entre el Arsenal y el Real Madrid. El acuerdo aún se encuentra en sus primeras etapas, pero la idea de fichar a Vinícius ya habría recibido el visto bueno de la directiva del club londinense, en particular de Mikel Arteta. Por su parte, el Real Madrid no quiere perder a uno de sus jugadores clave a coste cero, especialmente porque el brasileño recibirá una importante prima de fidelidad la próxima temporada. Pero parecen dispuestos a dejarlo marchar para liberar espacio en la plantilla. A pesar de otra temporada sin títulos para el equipo, Vinícius ha confirmado su estatus como líder del ataque del Real Madrid. El extremo de 26 años anotó 22 goles en todas las competiciones durante la temporada 2025 a 2026 y también brilló en el Mundial, donde marcó 4 goles en 5 partidos con Brasil, selección que fue eliminada en octavos de final por Noruega. Queda por ver si las negociaciones para la renovación de su contrato avanzarán en las próximas semanas o si el Arsenal decidirá convertir su interés en una oferta formal. Gracias por ver mi vídeo. Si lo viste, te pido que te suscribas y le dé me gusta. Espero poder ofrecerte actualizaciones diarias sobre fútbol.